Buenos días, buenas madrugadas y buenas noches, o buenas tardes cuando sea que vayan a ver este video. Mi nombre es Jermaine Ortiz, para los que no me conocen, y bienvenidos a otro episodio de Explorando Mitos. En el día de hoy vamos a estar dialogando sobre un tema bastante interesante. Vamos a estar haciendo ah, una comparación entre Atis y Jesús. Obviamente mucha gente ya tiene que estar pensando qué tiene que ver Atis con Jesús. Atis es un dios de la vegetación. Jesús no es un dios vegetativo. Pero curiosamente, ¿verdad? En el libro de David Ledway, The Nazaenes, Exploring a Early Christian Identity, creo que se llama el libro, hay una culebra azul en la portada. En la página 27 y 28, él explica, ¿verdad?, cómo había un sacerdote nacín, que leía un himno de Atis de manera alegórica para hacer referencia a Jesús. Y esto es un boom, ¿verdad? Y obviamente esta información se encuentra en el libro de Litwa, que ya mismo voy a compartir este, por pantalla para que ustedes puedan ver eh, el artículo. Pero antes de todo, requisito, antes de todo, me gustaría leer rapidito. Bueno, está aquí rápido. So, eh, rapidito, rapidito. Ok, so, quisiera empezar, antes de explicar el artículo, eh, ¿quiénes eran los naceos? Nacenos, perdóname. So, obviamente conviene explicar brevemente quiénes eran los nacenos y sobre todo que conocemos o cómo conocemos sus enseñanzas. Los nacenos fueron un grupo de cristianos de los primeros siglos, conocidos principalmente a través de la obra Refutatio Omnium Heresium, refutación de toda la herejía, tradicionalmente atribuida a Hipólito de Roma. Como indica el propio título de la obra, nuestra fuente no era neutral. Su autor consideraba a los nacenos herejes y describe sus doctrinas precisamente con la intención de refutarlas. El nombre naceno es relacionado por el propio autor como nas, término que interpreta como serpiente. En Refutatio 5.9 explica que los nacenos recibían este nombre porque otorgaban a la serpiente un lugar particular dentro de su sistema religioso. Pero el mismo capítulo conserva algo todavía, algo más importante para para nuestro propósito. Según el autor, los nacenos consideraban que todas las cosas dichas y realizadas por todos los hombres podían armonizarse con su propia interpretación, porque para ellos todas las cosas adquirían un significado espiritual. Esta forma de interpretar las tradiciones explica por qué podían recurrir no solamente a las escrituras cristianas, sino también a los misterios frigios de la Gran Madre y Atis. El autor afirma que los nacenos asistían constantemente a los misterios a estos misterios porque creían contemplar mediante sus ceremonias el misterio completo. Es precisamente dentro de esta explicación donde Refutatio 5.9 preserva los himnos dedicados a Atis, que analizaremos a continuación. En ellos Atis aparece bajo numerosos nombres y asociaciones religiosas: Adonis, Osiris, Adamas, Coribas, Pan, Dionisio y entre otros. Lo importante por ahora es comprender de dónde procede esta información. No poseemos un libro escrito por los nacenos que haya sobrevivido independientemente hasta nuestros días. Lo que conocemos principalmente
Lo conocemos principalmente porque su autor cristiano, un autor cristiano que pretendía compartir sus enseñanzas, terminó preservando parte del material que utilizaban. Y es gracias a esa polémica contra ellos que todavía podemos leer uno de los textos más extraordinarios asociados con este grupo. Un himno en el que Atis podía ser cantado como Adonis, Osiris, Pan y Dionisio. ¿Ok? Refutatio omnium aeresium. ¿Ok? So, voy aquí a compartir pantalla rapidito. Mm, ¿Dónde estás? Ok, vamos a darle share sound rapidito. Ok. So, se supone que hay... Ok, perfecto. Déjame ponerlo acá porque todavía lo estaba editando. Vamos a darle aquí preview. ¿Ok? Este, yo terminé esto hace poco, esto fue ayer. So, nada, ya di una pequeña introducción sobre quiénes eran los nacenos. Entonces, el título del blog o del artículo, disculpen, es Cuando un cristiano antiguo reinterpreta a los dioses paganos. Y abro con un heading que dice, comparar a Jesús con Ati es una invención moderna. Comparar, discúlpenme, comparar a Dionisio, a Jesús, con divinidades como Atis, Osiris, Adonis o Dionisio, suele provocar una reacción inmediata. Para algunos, cualquier semejanza demuestra que el cristianismo simplemente copió religiones anteriores. Para otros, colocar a Jesús junto a estos dioses constituye una forma moderna de paralelomanía que los propios cristianos antiguos nunca habrían considerado legítima. Pero existe un problema con ambas posiciones. A finales del siglo II encontramos precisamente un grupo cristiano realizando este tipo de comparaciones, los nacenos. Los nacenos fueron una corriente cristiana que conocemos principalmente a través de la refutación de todas las herejías atribuidas a Hipólito de Roma. Su nombre parece derivar del nas, eh, serpiente, y sus enseñanzas combinaban interpretación de las escrituras cristianas con filosofía griega, etimologías, cultos mistéricos y mitologías procedentes de diferentes regiones del Mediterráneo. Naturalmente, esto no significa que los nacenos representaran al cristianismo en su totalidad. Precisamente porque fueron considerados heréticos por otros cristianos, debemos distinguir sus interpretaciones de las posiciones que posteriormente se convertirán en ortodoxas. Pero su existencia sigue siendo históricamente importante. También ellos formaban parte de la enorme diversidad del cristianismo del siglo II y siglo III. Y uno de los testimonios conservados acerca de ellos resulta particularmente extraordinario. Un predicador naceno utilizó un himno dedicado originalmente al dios frigio Atis y lo convirtió en material para explicar su propia teología cristiana. El himno identificaba a Atis con divinidades, again, como Adonis, Osiris, Men, Adamos y Coribas. El predicador tomó aquellas identificaciones y las reinterpretó alrededor de Jesús y el Hijo del Hombre. No estaba afirmando simplemente que Jesús y Atis tuvieran historias idénticas. Su argumento era mucho más complejo. Detrás de aquellas diferentes tradiciones religiosas podía encontrarse una misma realidad espiritual cuya verdadera interpretación, para él, se encontraba en Cristo. Un himno a Atis dentro de un sermón cristiano. ¿Ok? So aquí, esta es la referencia de Hipólito en la refutación de toda la herejía. Usted le va a dar aquí, disculpen, espérate. Usted le da clic a la referencia y aquí en el capítulo, en el libro 5 capítulo 4 te va a bajar hasta aquí.
Y por aquí va a leer la referencia, ¿verdad? Es bastante larga, pero yo la corté para propósitos ¿verdad? So, aquí él está explicando cómo el sacerdote eh, recitaba este himno, ¿verdad? Por leerlo, parafraseando un poco, ¿verdad? Hablaba de la siguiente manera, sin saber lo que dice. Ya seas del linaje de Saturno o del feliz Júpiter o de la poderosa Rea, y salve, Atis, perdóname, salve, Atis, sombría mutilación de Rea. Los asirios te llaman Adonis 3 veces anhelado, todo Egipto te llama Osiris, cuerno celestial de la luna. Los griegos te denominan sabiduría, los samotracios venerable Adán, los emonios Córibas y los frigios te llaman ora papa, ora cadáver, oh Dios, oh estéril, oh Aipolos, oh verde espiga cegada, oh aquel a quien el muy fértil Amíctalo engendró un hombre, un músico. Este es el multiforme Adonis, a quien al celebrarlo en un himno invocan con estas palabras. Dice Hipólito, cantaré a Atis, hijo de Rea, no con el sonido estridente de las trompetas ni de los flautistas del Ida que acompañan a los curetes, sino que mezclaré mi canto con la música de las arpas de Apolo. Evoe Evan, pues eres Pan, eres Baco, eres el pastor de las estrellas resplandecientes. Entonces, Lidward recoge este pasaje interpretándolo, ¿verdad? En la página 27 de Exploring an Early Christian Identity de Nassim. Y lo podemos leer de la siguiente manera, ¿verdad? La fuente conserva un himno dirigido originalmente a Atis. Y Ligua cita el pasaje, ¿verdad? Dice, bendito seas, Atis, tú eres aquel cuyo rostro oculta Rea. Los asirios te llaman Adonis 3 veces deseado. Todo Egipto te llama Osiris. Los griegos te llaman cuerno celestial de la luna. Los samotracios te llaman Adamas. Los emonios te llaman Coribas. Y los frigios te llaman ahora papas. ¿Ok? So, el poema obviamente resulta extraordinario incluso antes de que intervenga el predicador cristiano. ¿Por qué? Porque Atis no aparece simplemente como una divinidad frigia aislada. Diferentes pueblos reconocen aparentemente a una misma realidad divina bajo distintos nombres. Para los asirios sería Adonis, para los egipcios Osiris, para otros Men, Adamas o Coribas. Nos encontramos ante una forma de teocracia o una fusión e identificación de distintas divinidades dentro de una teología universalante, univer- universalizante, disculpen. Pero el predicador cristiano dio un paso más. Según la reconstrucción del autor moderno, para el compositor original del himno de Atis, comprendía las identidades de otros dioses. El predicador cristiano, sin embargo, modificó esa estructura. La verdadera divinidad universal ya no era Atis, era Jesús. El Atis de muchas formas fue reinterpretado mediante Cristo, permitiendo que Jesús fuera identificado alegóricamente con las demás divinidades mencionadas en el himno. La estructura podría representarse así. Primero era Atis, Adonis, Osiris, Men, Adamas, Coriba. Y ahora asociando a Jesús, se convierte a Jesús más importante, hijo del hombre, luego va Atis, Adonis, Osiris, Men, Adamas y Coribas. Esto no significa que el predicador creyera que todas estas divinidades tenían exactamente la misma biografía. Tampoco significa que estuviera afirmando que Jesús había sido literalmente castrado como Atis o despedazado como Osiris. Su método era alegórico. Cada mito contenía, según él, una verdad espiritual que podía ser reinterpretada desde el cristianismo. Este tipo de identificación religiosa no era exclusivamente el cristianismo. Apuleyo conserva un famoso discurso de Isis en el que la diosa afirma ser venerada bajo diferentes nombres
y nombres alrededor del mundo. Los frigios la identifican de una manera, los atenienses de otra, los chipriotas con Venus, los cretenses con Diana, los sicilianos con Proserpina y otros pueblos con diferentes divinidades. Finalmente, los egipcios serían quienes conocen o conocerían su verdadero nombre, Isis. El esquema es parecido, muchos nombres, una sola realidad divina. La diferencia es que el predicador naceno cristianiza este modelo. Para él, la realidad escondida detrás de Ati, Osiris, Adonis y las demás figuras es finalmente el Hijo del Hombre. Jesús, Atis y Osiris. Uno de los aspectos más conocidos del mito de Atis es su autocastración, según la versión del mito, ¿verdad? Después de ser llevado, esto es una foto medieval sobre la castración de Atis, pero este, según la versión del mito, después de ser llevado a la locura por Cibeles, Atis se mutiló debajo de un pino y murió. El predicador cristiano no ignoró este elemento incómodo, lo reinterpretó. La castración de Atis pasó a representar la separación del alma o intelecto de las fuerzas relacionadas con la generación corporal, la sexualidad y la mortalidad. El miembro masculino podía convertirse así en símbolo de una mente purificada de las fuerzas que producen nacimiento y muerte. Esto demuestra algo importante sobre la comparación religiosa antigua. El predicador no necesitaba afirmar, Jesús y Atis experimentaron exactamente los mismos acontecimientos. La comparación funcionaba a través del significado. La mutilación física de Atis podía comunicar una verdad espiritual acerca del Hijo del Hombre. La interpretación se vuelve todavía aún más interesante cuando aparece Osiris. El predicador discutía explícitamente a Atis, Jesús, como Osiris. Aquí tenemos una cadena de identificación particularmente significativa. Atis, Jesús, Osiris. Osiris había sido interpretado durante siglos como una divinidad relacionada con la generación, la humedad y la fertilidad. Plutarco podía describirlo como el principio de humedad, generación y semilla, como ya lo hemos hablado en el blog, ¿verdad? El predicador tomó estos elementos y los reinterpretó espiritualmente. La fuerza generativa de Osiris ya no tenía que entenderse simplemente en un sentido sexual o agrícola. Podía convertirse en un símbolo de poder, de generación espiritual presente en el alma. De esta manera, una teología originalmente egipcia podía ser absorbida dentro de un sistema cristiano. ¿Creían que Atis había resucitado? Uno de los pasajes más interesantes del análisis moderno aparece cuando se discute el título Dios aplicado a Atis. Atis era llamado Dios a pesar de haber muerto. El autor concluye que el predicador parece haber asumido que Atis había sido resucitado. Esto requiere un poco de cautela. No tenemos necesariamente una historia idéntica a los evangelios en la que Atis muere, permanece 3 días en una tumba y posteriormente sale corporalmente de ella. La tradición parece hablar más ampliamente de un triunfo sobre la muerte, inmortalidad y transformación divina. Otro himno describe a Atis alcanzando una condición astral como pastor, disculpen, de estrellas blancas resplandecientes. Esto supone alguna forma de supervivencia después de la muerte. Por ello, el autor afirma que, de alguna manera, los devotos de Atis entendían que su dios había sido levantado o había superado la muerte. La formulación resulta muy importante. No necesitamos convertir a Atis en una copia exacta de Jesús para reconocer que ambos podían colocarse dentro de un lenguaje religioso de muerte, transformación, inmortalidad y divinidad. Entonces, leo, ¿verdad? Himno preservado, lo pueden encontrar en la página de David Lidward de Nassins, página 28, Exploring an Early Christian Identity. Cantaré a Atis, hijo de Rea, no haré resonar las castañuelas, ni bramar la flauta de los cruetes del Ida, de los curetes. No, me uno a la musa de Febo mientras toco mi lira. Voy
Eván, te cantaré como pan, como Baco, como el pastor de estrellas de blancura radiante. ¿Ok? Entonces, cadáver y Dios, una paradoja religiosa. El himno podía llamar a Atis tanto cadáver como Dios. La combinación resulta fascinante. ¿Cómo puede alguien ser un cadáver y al mismo tiempo una divinidad? Precisamente porque la muerte física no necesariamente representa el final de la identidad divina, el predicador reinterpretó el cadáver de Atis como símbolo de cuerpo mortal. Los seres humanos contienen dentro de sí al hombre viviente, pero permanecen encerrados en cuerpos sujetos a muerte. Cuando renacen espiritualmente, abandonan esa condición corporal. Atis se convierte así en un modelo de tránsito de la existencia mortal hacia una condición espiritual. La tradición relacionaba también la sangre de Atis con el surgimiento de la vegetación. De sus gotas podían crecer flores, al igual que Adonis. Esta asociación permitía llamar al dios fecundo. Una vez más, el predicador transformaba la fertilidad física en una categoría espiritual. La fecundidad verdadera no consiste simplemente en producir cuerpos mortales, consiste en producir seres espirituales capaces de permanecer. La misma lógica explica por qué podía utilizar también a Osiris, cuya muerte estaba igualmente relacionada con fertilidad, generación y renovación. Atis y Osiris no necesitaban compartir exactamente la misma historia. Ambos proporcionan imágenes religiosas capaces de expresar, ahí eso es un typo, expresar una paradoja de la muerte. Puede surgir, ¿verdad? Voy a volver a leer eso, perdóname, que fue que me confundí con expresar. Proporcionaban imágenes religiosas capaces de expresar una paradoja. De la muerte puede surgir una nueva vida. ¿Ok? El predicador tampoco se limitó al mundo frigio. Uno de los títulos de Atis relacionado con una espiga verde de trigo le permitió conectar el himno con los misterios de Eleusis, o exacto, Eleusis, o Ulises, ¿verdad? La espiga mostrada dentro de los misterios podía reinterpretarse como una imagen del Hijo del Hombre. Desde allí aparecía también Dionisio. El resultado es una red de asociaciones. Atis, Jesús, Osiris, Eleusis, Dionisio. No estamos ante una comparación moderna construida 2000 años después. Estamos frente a un cristiano antiguo realizando consistentemente una lectura comparativa de múltiples tradiciones religiosas mediterráneas. La almendra de Atis y el logos cristianos. La historia del nacimiento de Atis incluía otro elemento extraordinario. Según una tradición, Nana quedó embarazada después de colocar sobre sí el fruto de un almendro. Curiosamente, el predicador no utiliza esta historia principalmente como paralelo de un nacimiento milagroso. En su lugar, transforma la almendra mediante interpretación etimológica, la convierte en símbolo del principio preexistente del cual procede el Hijo del Hombre. Esta interpretación termina conectándose con el lenguaje del Evangelio de Juan acerca de la creación mediante el Logos. El ejemplo demuestra nuevamente que el interés del predicador no consistía en encontrar coincidencias biográficas simples. Tomaba cualquier elemento del mito y buscaba detrás de él un significado cosmológico o espiritual. Atis podía aparecer también como músico y tocar instrumentos de viento. El predicador utilizó este detalle. El aire que atraviesa los tubos podía convertirse en neuma, espíritu. La música producida por el instrumento representaba entonces un espíritu armonioso. Atis podía ser reinterpretado como ser espiritual y conectado a textos cristianos acerca del espíritu vivificante y de Dios como espíritu. Aquí ocurre algo metodológicamente importante. El predicador no solamente utiliza la Biblia para explicar los mitos paganos, también utiliza los mitos paganos como lenguaje mediante.
el cual explicar su Biblia y su cristología. No era simplemente paganismo contra cristianismo. En la conclusión del estudio aparece probablemente una de las frases más importantes para comprender al predicador. Nada era realmente extranjero para él. Su teología era universalista. Las historias de Atis, Osiris, Adonis, Eleusis y Samotracia podían formar parte de la verdad cristiana porque todas contenían fragmentos de una misma realidad espiritual. Desde una perspectiva moderna, algunas de sus interpretaciones pueden parecernos arbitrarias. Desde su propia perspectiva, estaban haciendo algo completamente diferente, recuperando una verdad cristiana que ya estaba escondida dentro de los mitos. No creía estar abandonado el cristianismo por utilizar a Atis. Creía estar demostrando que Atis siempre había apuntado correctamente, interpretado hacia Cristo. Esto no demuestra que Jesús fuera copiado de Atis. Aquí es necesario hacer esa distinción fundamental. Estas fuentes permiten afirmar simplemente que, estas fuentes no permiten afirmar simplemente Jesús es una copia de Atis. El predicador pertenece a finales del siglo II y muchas de las interpretaciones son claramente alegóricas. Tampoco podemos proyectar automáticamente cada detalle de su interpretación hacia el cristianismo del siglo I. Pero el extremo contrario tampoco funciona. No podemos afirmar que comparar a Jesús con Atis, Osiris o Adonis sea únicamente una invención moderna. Los propios cristianos antiguos realizaron estas comparaciones. La pregunta histórica correcta no debería ser, ¿podemos comparar a Jesús con dioses paganos? La evidencia demuestra que algunos cristianos ya lo hacían. La pregunta debería ser, ¿cómo? ¿Por qué y bajo qué categoría realizaron esas comparaciones? Estamos terminando. De Justino Martir a los nacenos. El fenómeno resulta más interesante cuando lo comparamos con otros cristianos del siglo II. Justino Mártir, por ejemplo, podía colocar a Jesús junto a personajes como Asclepio, Dionisio, Heracles y Perseo. Su estrategia era apologética. Si los paganos aceptaban historias extraordinarias acerca de hijos de Zeus, no podían rechazar automáticamente las afirmaciones cristianas simplemente por considerarlas imposibles. El predicador naceno realiza algo diferente. No solo dice, ustedes poseen, eh, el predicador naceno, no solo ustedes poseen historias comparables, dice prácticamente, sus historias contienen nuestra verdad, ¿verdad? Justino compara, el naceno absorbe y reinterpreta. Ambos, sin embargo, demuestran que la frontera entre Jesús y el mundo religioso mediterráneo no era tan hermética como algunas reconstrucciones modernas podrían sugerir. Y es bien importante saber, ¿verdad? Que Justino Martí está haciendo algo un poquito diferente, como acabo de explicar al predicador naceno, pero como quiera absorbe las ideas del Mediterráneo y dice que Jesús no es diferente a los hijos de Zeus, ¿verdad? Y en Primera Apología, capítulo 21:1, podemos decir, ¿verdad? Que cuando afirmamos, dice Justino, que el Logos, el primogénito de Dios, fue engendrado sin unión sexual, que Jesucristo, nuestro Maestro, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo. No estamos proponiendo nada nuevo en comparación con lo que ustedes dicen acerca de los hijos de Zeus. Tenemos dos metodologías diferentes. Uno está reconociendo, ¿verdad? Más directamente influencia directa y el otro hace una reinterpretación de otros dioses, ¿verdad? El sacerdote naceno para conectar a Jesús con estas divinidades, ¿verdad? Ahora, Justino está haciendo algo un poquito más diferente a eso. So, y quise, eh, ¿cómo es? Citar la referencia porque me parece un mind blown, ¿verdad? Siempre me gusta leer a Justino Martín porque, pues, conclusión, este es el libro de David Lidwell, se los recomiendo muchísimo. Nada, leo la conclusión, dice, el verdadero valor de este material no consiste en demostrar que Jesús y Atis tengan biografías idénticas ni que el cristianismo simplemente copiara el mito de Atis. El caso de los nacenos resulta interesante precisamente porque nos permite observar algo mucho más concreto.
A finales del siglo II, un predicador cristiano podía tomar un himno dedicado a Atis y utilizarlo para explicar a Cristo. Atis podía ser relacionado con Osiris y Adonis. Su castración podía convertirse en un símbolo de liberación espiritual. Su sangre y la vegetación podían expresar fecundidad. La espiga podía conducir a los misterios de Eleusis. Eleusis, exacto. La respiración de su flauta podía transformarse en neuma, espíritu. Incluso su muerte y posterior condición divina podían ser reinterpretadas dentro de un lenguaje de transformación e inmortalidad. David Lidwell resume muy bien la lógica que hacía posible esto al explicar la teología del predicador naceno. Nada era realmente extranjero para él. Las diferentes teologías y los diferentes dioses podían formar parte de su sistema porque, porque detrás de ellos encontramos una verdad universal. Desde nuestra perspectiva semejante, de nuestra perspectiva, semejante interpretación puede parecer extraña. Para el predicador naceno, sin embargo, utilizar un himno de Atis no significa abandonar el cristianismo, significa descubrir la verdad cristiana que según él ya estaba escondido dentro del mito o dentro de otro mito. Aquí debemos mantener una distinción histórica importante. Los nacenos no representaban a todos los cristianos antiguos. Su interpretación de Atis no puede proyectarse automáticamente sobre Pablo, los evangelistas o cristianos del siglo I. Tampoco demuestra que la historia de Jesús se originara copiando la historia del dios frigio. Pero tampoco podemos descartarlo simplemente porque posteriormente fueron clasificados como herejes. Los nacenos forman parte de la historia del cristianismo antiguo y constituyen evidencia de algo que muchas veces se pierde en las discusiones modernas. Algunos cristianos antiguos no consideraban absurdo colocar a Jesús dentro del mismo universo interpretativo que Atis, Osiris, Adonis, Dionisio y las religiones mistéricas. Por eso quizás la pregunta más interesante no sea ¿Jesús fue copiado de Atis? Ni siquiera Jesús y Atis eran iguales. La pregunta históricamente más interesante es ¿cómo podía un cristiano del siglo II leer un himno dedicado a Atis y encontrar a Cristo dentro de él? El predicador naceno nos proporciona una respuesta extraordinaria. Para él, Cristo no competía simplemente con los dioses del Mediterráneo. Era la realidad espiritual en que aquellos dioses correctamente interpretados habían estado expresando. Aquí tienen la bibliografía. Voy a darle stop share. Yo lo voy a publicar ya mismo porque todavía no lo he publicado, pero ahí lo tienen. Eh, uy, disculpen, yo me acuerdo haber leído sobre este tema hace mucho tiempo atrás. No lo había tocado porque tenía otros temas en espera. Y esto pues explota la mente un montón porque toda persona que haya visto Shy Guys y todas estas películas así, obviamente van a ver que hay mucho crank y gente por internet que simplemente quieren decir, sí, esto es una copia, Jesús y Atis son una copia, son los mismos dioses. No es lo mismo decir eso a hacer un análisis cultural histórico y demostrar cómo los cristianos aún no tenían, vamos a decirlo así, miedo en usar mitos paganos o himnos paganos, lo que sea en este caso, para hacer una reinterpretación de su Dios. Más allá, con Justino Martí, podemos probar que no solamente el predicador naceno hacía esto con el himno, sino Justino Martí comparaba a Jesús con divinidades del Mediterráneo que habían vencido a la muerte, tenían apariciones, fueron nacidos virginalmente, tuvieron ascensiones. Y muy explícitamente lo dice, en Primera Apología, capítulo 21 capítulo 21 nosotros no proponemos nada distinto de lo que ustedes creéis por hijos de Júpiter, ¿verdad? Así que eso básicamente sería el video de hoy. Es un tema muy, muy, muy interesante. Les recomiendo la lectura de David Lidwell, el libro, es muy, muy, muy bueno. Dentro de lo que es el siglo I, siglo II y siglo III, se dan movimientos dentro de lo que es el cristianismo primitivo, que mucha gente no los estudiamos,
pero es porque supuestamente son herejes. Y como son herejes, pues no podemos perder el tiempo estudiando herejía. Y quisiera que reformularan eso un poquito y se dieran el chance de leer a estos movimientos porque demuestran una cara, una identidad del cristianismo que no conocemos hoy día. ¿Ok? Así que sí, Jesús fue asociado con Atis, no con las razones que quizás otra gente explica por internet, pero es muy claro y evidente que Jesús no escapó de las garras de lo que es la interpretación hebraica, e incluso el sincretismo cultural. Así que nada, espero que el video les haya gustado. Saben que me pueden dejar un comentario, yo les dejaré la información en la descripción como todo. Y agradecido mucho por sintonizar, agradecido completamente con ustedes por sintonizar el canal y apoyarme. Yo cuento con mi tiempo bien limitado, yo simplemente grabo y posteo. A veces no me da mucho tiempo de chequear mis videos. Yo sé que no he producido los mejores videos últimamente, cuando hago videos para compartir mi pantalla y cosas así. A veces mi internet está malo y sabe, quizás se escucha bien el video, pero la imagen está atrasada, no machea. So, me disculpo por todos esos inconvenientes. Eventualmente buscaré la manera de poder tratar de editar mis videos. Como le dije o les he dicho ya anteriormente, yo soy una persona que pues hago varias cosas a la vez y yo simplemente me siento, me preparo bien, grabo y como quedó, lo subo. No tengo tiempo para editar, pero posiblemente eso cambie en el futuro. Así que nada, gracias por sintonizar, los dejo ir. Cuídense mucho. Saludos, bendiciones y buenas experiencias. Hasta luego.